Sobre este tema vamos a profundizar. El año pasado, en 2022, finalmente se han registrado la gente que ha denunciado 4.353 denuncias por atentados contra la ciberseguridad, por ciberestafas. Y en el año 2021 fueron más de 5.404. Eso, obviamente, sin contar toda la cifra negra, la gente que no denuncia, sencillamente, que pierde y ya ve innecesario ir a hacer la denuncia. Todo este tema lo vamos a tratar a profundidad hoy con la doctora Diana Pérez, abogada penalista que nos acompaña en los estudios. ¿Cómo está, Diana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación y Diana a absolver todas tus consultas. La cifra es inmensa, ¿no? Efectivamente. Y desde el año 2020 a esta fecha, exponencialmente estamos. Este año aproximadamente estamos en más de 1.492 denuncias, sin contar precisamente lo que estabas mencionando en relación a esta cifra negra, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ¿para qué denunciar? Si finalmente, por ejemplo, en el caso de que sustrajeron el dinero, no lo voy a recuperar. Claro, ya lo perdí, ¿para qué voy a denunciar? Pero siempre es bueno denunciar, porque la policía puede ir tras esos delincuentes y evitar que eso siga ocurriendo. Efectivamente, Juan Carlos, y es una muy buena precisión que acabas de hacer, porque si yo soy víctima, por ejemplo, que me robaron el celular, porque tú sabes que ahora el celular es una pequeña computadora, claro, con toda tu información valiosa, entonces... Ahí están los aplicativos de los bancos, por ejemplo, ¿no? Es una billetera digital, ¿correcto? Entonces, de inmediato lo que tienes que hacer es bloquear las líneas, tus aplicativos, todo, absolutamente todo. Nos pasó un caso así muy chiquitito que... Se esperaron 48 horas porque era domingo y resulta que le habían vaciado todas las cuentas. Exacto. Entonces, si te pasa algo así, de inmediato tienes que... 1, bloquear todos tus aplicativos. 2, rápidamente denunciarlo. Sí o sí tienes que hacer eso. Y hay que tener también cuidado con las redes sociales, porque ahora a través de ellas, teniendo el teléfono en la mano, donde uno tiene todas sus redes sociales, se podría, por ejemplo, tratar de estafar no a la persona a la que le he robado, sino a sus contactos, fingiendo una emergencia, pidiendo dinero, etcétera. Eso se ve mucho ahora. Es correcto, Juan Carlos. Fíjate que en el Perú lo que está sucediendo, estas dos modalidades que se están dando de manera vertiginosa, es suplantación de identidad y lo que es el fraude informático. Entonces, cuando capturan tu celular, como le decía, tienes toda tu vida con información sensible y lo que haces, si tú no bloqueas de manera inmediata, pues sencillamente acceden a tus redes sociales, al WhatsApp, donde comienzan a pedir dinero, haciéndose pasar por uno. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas, ¿no? Finalmente la policía tiene una división especializada, la Divindad, de delitos de alta tecnología, y cuando se denuncia, se inicia una investigación que muchas veces llega a agarrar a las cabezas de estas redes, ¿no? Así es, hay que tener en consideración, como indicaba hace unos minutos, que es importante que si uno es víctima de este delito, de manera inmediata debe bloquear sus aplicativos, comunicarse con el banco y denunciar. ¿Para qué? Para que una vez activada la denuncia puedan, ya sea en sede policial o en sede fiscal, comenzar el inicio de las diligencias preliminares. Si es en sede policial, pues lo van a derivar en este caso a la Divindad, donde van a levantar toda la información y sobre todo, un dato importante, Juan Carlos, es que muchas veces cuando suceden ese tipo de cosas, algunos usuarios comienzan a borrar. No debes borrar la información porque eso de ahí es un elemento de convicción que va a tener la mayor fuerza para que pueda generar convicción, en este caso a los operarios que están viendo este tipo de casos. Y Diana, ¿las penas terminan siendo altas para estos? Fíjate que para el caso de fraude informático estamos en un promedio de 3 a 8 años, ¿correcto? Y por ejemplo, para el caso de suplantación de identidad, que dicho sea de paso, ya ha habido una condena, estamos entre 3 a 5 años, ¿no? Y normalmente en el caso de la suplantación de identidad se crean cuentas falsas, que mayormente lo que buscan es dañar moralmente a la persona, ¿no? Para hacer ese hincapié, ¿no? Hay que señalar que, y esto lo veíamos en la nota que pusimos previo a la entrevista,
que estas redes están utilizando mucho a jóvenes, muy jovencitos, incautos, a los cuales se les ofrece una pequeña cantidad de dinero porque abran cuentas en los bancos y finalmente los delincuentes se quedan con las tarjetas y es ahí donde empiezan a recibir los dineros transferidos. A estas personas, cuando son capturadas, dicen, bueno, yo entregué mi tarjeta y yo no he tenido nada que ver. El decir que no se tiene nada que ver con la banda delincuencial, ¿te exime de responsabilidad? Para nada, porque evidentemente cuando tú sacas una tarjeta de una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito, muy claro es la entidad financiera para decirte que tú eres el titular de dicho plástico y también responsable por las cosas que hagas o dejes de hacer. Independientemente de que tú le des a un tercero, tú respondes por ello, de todas maneras. ¿Y ahí hay penas aplicables, por ejemplo? Por supuesto, claro que sí, porque incluso supongamos que participaron 3 o más personas, ya no estamos... Y en banda, claro. Podríamos estar en una banda o una organización criminal, dependiendo si es que hay distribución de roles, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que hacer un llamado, ciertamente, al público, a la audiencia que te sigue, que tengan mucho cuidado, porque ya nos ha sucedido justamente en el estudio, en Yuralex, que recibimos consulta y dice, pero yo simplemente presté a mi sobrino la tarjeta y ahora tengo este problema, ¿no? O, ¿sabes qué? Lo utilizaron para recibir una cantidad y resulta que está inmerso, pues, en un delito de fraude informático. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo no brindar el plástico, o sea, la tarjeta, a nadie. Así es, porque de todas maneras vas a estar inmerso en un delito pues que no es poca cosa los años que se prevé, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Dónde se hacen las denuncias? ¿Se va a la comisaría del sector? ¿Es mejor ir a la DIRIN que a la Divindad directamente? Claro, supongamos lo más fácil es denunciar rápidamente en la comisaría del sector. Lo ideal es que si, supongamos, yo saliendo de aquí me pasa una situación como esta, llamo para bloquear todos mis aplicativos y busco una comisaría la más cercana. Entonces, una vez que siente la denuncia, mostraré, no, mire, acá tengo la llamada telefónica de repente, o alguna cámara si es que ha habido cerca, o en este caso, si es que me mandaron algún tipo de mensaje, ¿no? Porque sabes que ahora, últimamente, la modalidad del smishing, que es mandarte un mensajito de texto, con las famosas loterías, o ¿sabes qué? Te está llegando una alerta porque hay un movimiento rápido de dinero, entonces uno nos agarra en nuestros 5 segundos y... Claro. Le da. Entonces hay que tener mucho cuidado. Toda esa información va a ser valiosa para que pueda tener un nivel de acreditación cuando uno siente la denuncia, ¿no? Claro, y ahí hay tips pues universales. Por ejemplo, los bancos siempre dicen, las entidades bancarias nunca piden claves. Si te están pidiendo una clave, eso ya es indicio de una estafa, no hay que caer en ello. O sea, no hay otra salida, eso es una estafa. Por supuesto, y hay que tener mucho cuidado no solo con ese tipo de modalidad, sino también los correos electrónicos. Los correos electrónicos a veces uno está pasando rápidamente y dice... Tienes que actualizar tus datos y viene con el logo de la entidad bancaria y uno ni siquiera se fija quién te está remitiendo realmente el correo electrónico. Entonces uno da clic rápidamente y comienza a actualizar y lo que realmente está sucediendo es que estás brindando información privilegiada, privada. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. No acceder... en este caso a este tipo de correos, verificar los mensajes de texto o cuando tienen las llamadas telefónicas en donde se hacen pasar por un operador o funcionario del banco, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque sin quererlo podríamos estar proporcionando información privilegiada, ¿no? Que podría ser usada en nuestra contra. Otra clásica es cuando te llaman o te mandan un mensaje de texto anunciándote que has ganado algo o tienes un préstamo o algo así, pero para hacer efectivo ese premio o ese préstamo tienes que abonar una cantidad, enlace, ¿no? Y tienes que abonar. Nadie te va a dar un premio. Las famosas loterías, ¿no? Incluso hubo en algún momento muy sonados los casos de la misma, no sé si son diferenciados, pero ATV, que salía, ¿no? ATV, correcto, las loterías mediante mensaje, ¿no? Incluso tuvo que esa banda llegó a caer luego de años de investigación. Así es, entonces estamos en este tipo de modalidades que con la pandemia pues han tenido un auge de manera vertiginosa. Las personas se comunican de manera digital, si así lo quiere ver. Nuestro celular no es un celular como tal, es una pequeña computadora donde uno coloca información íntima.
Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo a nivel de adultos, sino también con los pequeños. Por ejemplo, en el caso de los pequeños, están los famosos juegos, ¿no? Y resulta que a través de los juegos también podemos tener a personas inescrupulosas que utilizan estos juegos para, por ejemplo, atentar contra la indignidad o la libertad sexual de los menores. Entonces, mucho cuidado ahí con los padres que tienen que cuidar a qué aplicativos están, en este caso, ingresando sus hijos para que no se vean inmersos probablemente hasta en pornografía infantil, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, y uno a veces se pregunta cómo es que publicitando tanto esto y dando tantas recomendaciones, finalmente siempre hay gente que cae. Es que estos delincuentes mandan masivamente mensajes esperando que algún incauto caiga. Son miles de mensajes esperando pescar al incauto, ¿no? Efectivamente. Las campañas de sensibilización son muy importantes. En el caso de los menores, que los padres estén al cuidado, supervisándolos. Y en el caso de los adultos, evidentemente, pues tener los 5 sentidos bien puestos antes de estar referenciando información personal que evidentemente nos llevaría, por ejemplo, a perder dinero. Claro, ¿no? Desconfiar siempre, además, ¿no? Por supuesto. Hay que ser desconfiado siempre. Así es. Muchísimas gracias. A ti, Juan Carlos, muchísimas gracias por la aquí. invitación. Muchísimas gracias. Diana Pérez, abogada penalista, ha estado con nosotros. Son las